19:02, comenzando la semana, comenzando el mes, también acá podríamos decir, sí, ¿verdad? Aunque ya tuvimos el feriado, pero bueno, arrancamos oficialmente el tercer mes del año ya. Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Súper bien, Fernanda, muy atento a lo que está pasando. Ya vamos a empezar con mucho movimiento parlamentario, así que me imagino vos con mucho trabajo. Sí, hoy arrancó oficialmente el periodo parlamentario nuevo y ya con sorpresitas, le adelantamos a la gente, mañana, así, a los trotes, se va a elegir mesa directiva en la Cámara de Diputados. ¿Por qué apuran tanto? Si esto era para el final de junio, ¿verdad? Y sí, pero ya tienen pues la potestad desde el mes de marzo en adelante de elegir mesa directiva. Y ahora hay que... para cambiar la presidencia. No, el pacto es que siga siendo Raúl Latorre el presidente de la Cámara, todo apunta, y como los votos ya están, no se puede dejar dispersar eso hasta junio otra vez. ¿Quién sabe qué pasa hasta junio? Que pasen tantas cosas, si bien es cierto, ya imagínate todo lo que pasó de agosto hasta acá. Y dejar ver que pase de acá a agosto, de acá a junio, mejor dicho, algo más. Prefieren ya no hacerlo los diputados que tienen los votos y los acuerdos, principalmente, hay que decirlo, entre los colorados. Todo apunta a que nuevamente le ceden la presidencia de la Cámara de Diputados a Raúl Latorre y Alcartí. ¿Ese ya va a pasar mañana? Mañana, a las 10 de la mañana es la sesión preparatoria. Ojalá que Latorre pueda explicar, por ejemplo, el tema de los nombramientos, un tema que quedó pendiente sin explicar del todo, porque incluso gente de su partido lo responsabilizó a él de nombrar a mucha gente que entró con cargos de confianza que no se son tales. Por la ventana, directamente. Por la ventana, siendo asesores de sus propios padres, sin tener el control, como le va a controlar, su jefe era su papá, a sus hijos o a sus hijas o a sus sobrinos, nueras, yernos, de todo, hubo de todo. Y pese a todo eso, Raúl Latorre va a volver a ser presidente de la Cámara de Diputados, al menos es el acuerdo al que llegó la mayoría en diputados. ¿Ya pasaste el puente nuevo o no? Yo pasé antes de que se inaugure. Nepo periodista. No, pero viste que hubo 1, 2, 3 inauguraciones pues hubo. Y yo pasé en la primera. Ah, la de Mario Abdo. La de Mario. Esa no vale ahora. Y pasé antes de esa prueba también. Tampoco vale. Ahora ayer la que valía, pero tenía que estar corriendo al lado del presidente. Le esforzó unos cuantos, ¿eh? Sí. O sea, si cuerpeaban, todo va a estar a su lado. ¿Y está bien? ¿Para la foto? Para la foto. Ahí para estar así. Oficialmente ahí al lado de la foto. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchos temas hoy, lo que pasó en la Convención Liberal. Sí. Volaron los 4 curules, no las sillas blancas que estaban todas atadas. Todas con precinto, de cintillo. Sí, cintillo. Exactamente. Pero lo que salieron volando son 4 legisladores. Sí, vamos a hablar 20 años. Aunque anuncian trámites en contra de esta resolución. Exactamente. Vamos a estar hablando de todo eso y mucho más. Qué mucho que pasó el fin de semana y hoy ni qué decir, ¿eh? Así mismo, mes de marzo que va a venir súper cargado. El viernes es el Día Internacional de la Mujer. Sí. Día de marcha. 8. Tenemos marcha campesina también tradicionalmente en marzo. El 24 creo que era. Sí. Tenemos el domingo, creo que el domingo 24 también es cambio de horario. Ah, sí. Y el domingo de Ramos. Claro, domingo 24 se cambia la hora. Y en ese lapso, creo que es 27, 28, 29, por ahí era la... Y ahí ya es Semana Santa. Sí. O sea que vamos a tener días bastante interesantes en este mes de marzo. Que el sábado tuvo un calorazo, ayer un poco menos. Hoy, la verdad que es mucho más relajado el calor. Pero hablemos un poco del clima también. Vamos a compartir con ustedes estas imágenes mientras hablamos del estado del tiempo. ¿Esto dónde es? A ver. Esta es la zona de Chacoí, del otro lado. Ah, del lado de Nueva Asunción. Ahí está, la localidad de Nueva Asunción. Ese es el puente nuevo que luce muy lindo, hay que decir, como obra de ingeniería, más allá de los reclamos que se hacen en torno a él. Sí, bueno. 29 grados tenemos de temperatura, siempre ahí la gente quiere tomar esto en cuenta para irse a caminar ahí al costadito del puente. ¿Tiene espacio para eso, verdad? Sí, tiene espacio para pasar caminando el puente. Solamente que tiene también una baranda alta. Antisuicidio. Sí, me impresionó cómo se tomó esta medida también, ¿verdad? Realmente, es después de los antecedentes de la zona del puente Remanso, ¿verdad? Realmente. Ahora y al final todo el mundo se pelea por la paternidad de este puente, pero nosotros vamos a hablar ya de eso. Mientras tanto hablamos del clima. 29 ahora, 67% del nivel de humedad, vientos del sur a 9 kilómetros por hora. Durante esta noche la temperatura va a ir bajando hasta los 26 grados nada más. Es la variación que va a haber para la madrugada un poquito más y la ocasional caída de algunas lluvias
26 a 23 grados, así va a descender la temperatura en la madrugada y mañana nuevamente se pronostica una jornada que inicia agradable, después se va volviendo un poquito más cálida. Veamos entonces ya el extendido también a partir de mañana, que es martes, anuncian algunos chaparrones, precipitaciones, también tormentas eléctricas, la mínima 23 y la máxima 28. Para mañana no va a ser demasiado caluroso. No, de hecho que baja y continúa bajando por lo menos la mínima para el miércoles, que arranca nada más con 20 grados y va a tener una máxima pronosticada de 31 grados. Miércoles, mitad de semana, jornada aparentemente nublada la que estaríamos teniendo. Y el día jueves la mínima 22 y la máxima 33, también con chaparrones. El viernes continuaría el tiempo inestable, 25 grados será la mínima, 34 la máxima. Y tenemos una jornada de aviso de vuelta. Atención entonces, esto fue emitido a las 18, sí. Se amplió el aviso que había a la tarde y va para varias zonas del norte y este de ambas regiones. Ah, mira. Sí. ¿Cuál es el fenómeno esperado, Diego? Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. La hora de emisión, reiteramos, las 18 horas de este aviso meteorológico. 19:09, ahora los departamentos de Concepción, este de Canindeyú, noreste de Presidente Hayes, norte y sureste de Alto Paraguay y el norte de Boquerón en la zona de cobertura de departamentos afectados. Sí, lo que resta de la tarde y durante las primeras noches de hoy, lunes 4 de marzo, es que se podría vivir estos fenómenos que anuncia este aviso meteorológico de la dirección. De la escribana Miret, perdón, doctora, Norma Miret, el resultado que arroja sobre la denuncia y la propuesta, el planteamiento hecho a la magna convención partidaria de parte de la conducción nacional para aplicar a los señores Dionisio Oswaldo Amarilla Irlán, Noelia Cabrera Peters, Edgar Hidalino López Ruiz y Hermelinda Alvarenga de Ortega, senadores de la República, a las sanciones de primer grado correspondiente a la expulsión, digo bien, por un plazo de 20 años. Bueno, una de las noticias políticas más fuertes seguramente de los últimos días tiene que ver con esto. Sí. Ya hay antecedentes, ¿verdad?, de otros expulsados del PLR, de los partidos en general, sí. Pero en este caso en concreto es porque el partido considera que están respondiendo a un movimiento interno del Partido Colorado y no a los intereses partidarios. De hecho que ayer, aparte, y de eso mucho no se habló, pero antes de tomar la decisión de expulsar a estos 4 legisladores en la Convención Liberal, se había reafirmado la línea opositora que debe seguir el Partido Liberal, representando también a los electores que eligieron, tanto a los senadores que hoy día están en sus curules como también a los diputados. Marcaron y reafirmaron esa línea opositora minutos antes, o mejor dicho, horas antes nada más de que voten por la expulsión de estos 4. Ahora, no hubo, si bien es cierto, había un clima interesante, digo, de político interesante, no hubo ese clima de discusión porque los grupos que apoyan a estos senadores que fueron expulsados no se hicieron presentes masivamente. No hubo la famosa hinchada, ¿verdad? Creo que una sola persona defendió la no expulsión, digamos, de estos. Sí. Y después nadie más, me parece. Y de hecho que de los 600 convencionales que tiene el Partido Liberal, 434 se acreditaron. Y de ellos, un grupo bastante importante decidió retirarse de la convención. Así mismo. De ellos, otro grupo un poquito minoritario quedó, pero de esos 434 que estaban acreditados a participar, algunos, por ejemplo, de Alto Paraná no participaron, terminaron saliendo, se viralizaban videos como del movimiento de Carlos Portillo, de la zona del Alto Paraná, en donde ellos tomaron la decisión
de salir nuevamente y dejaron varios lugares vacíos, pero no hubo ese clima tenso. Para algunos, eso fue reafirmar un poco una conducta de se hace esto o se hace esto. Y para otros fue un motivo de celebración que no hayan existido esos roces, esas rencillas, o incluso las sillas volando. Las famosas sillas voladoras. De cualquier manera, el PLRA tendrá que retomar, en todo caso ahora, intentar tener un rol más protagónico. Si bien es cierto, una de sus legisladoras, Celeste Amarilla, es una de las voces más importantes de la oposición, seguramente como partido, tienen que buscar también ser la principal fuerza, atendiendo también lo que pasó con Cruzada Nacional, lo que pasó con la izquierda también, que está casi carente de representantes, por no decir carente de representantes, al menos con seguridad en el Senado. Es el PLRA que tiene esta misión histórica. Expulsados del PLRA, pero anuncian sí recurrir a esta medida de expulsión. No reconocen incluso en algún caso esta medida de expulsión. Sí, exactamente. No reconocen, dicen que van a accionar judicialmente e incluso vamos a compartir lo que decía el senador Dionisio Amarilla. Uno dijo de todo contra Hugo Fleitas. Muy ofuscado. Sí, y aparte de eso, él explicaba un poco. Incluso de delito. Sí, vamos a compartir parte de lo que decía y después vamos ampliando. La medida cautelar dictada por el Tribunal de Segunda Sala Capital es clara, irrefutable y contundente. Ordenaba no innovar, no excluir a los senadores del padrón. Ergo, la convención y la reunión del directorio que convocaba la convención no podía ser desarrollada. Hugo Fleitas cometió desacato. Si el Ministerio Público se pone los pantalones largos, Hugo Fleitas tiene que estar en la cárcel en este momento. No es legal. La mitad del partido no vino. La otra mitad rellenada con convencionales titulares y cuyos suplentes también votaron. Aprobaron de manera irregular en una convención que no tenía que ser desarrollada. Ya hemos confirmado que en Capiatá votaron titulares y suplentes de un mismo comité. El discurso cartes. Hace 15 años que nos tiene en la llanura. Bueno, aparte de esto, lo que decías, acusaba hasta de pedófilo al presidente del PLRA, Hugo Fleitas. Muy grave. Le solicitaban allí los colegas pruebas y él decía, no, estamos recabando las pruebas y en algún momento vamos a presentar. Aparte, tratándose de un crimen de ese tipo, doblemente obligado a un senador de la Nación a acercar a donde corresponde la denuncia en todo caso. Claro, se le consultaba si eran jóvenes que ya eran mayores de edad y él decía, no, jovencitos. No especificaba tampoco de qué edades, que supuestamente eran ingresados a oficinas administrativas del entonces Hugo Fleitas, gobernador de Cordillera, y que a raíz de eso ellos estaban recibiendo denuncias que hasta ahora no se conocen por lo menos mayores detalles. Pero es sumamente grave de haber ocurrido el hecho en sí. Estamos hablando de pedofilia. Claro, y de no haber ocurrido es aún más grave realizar este tipo de acusaciones ahí a boca suelta directamente sin tener pruebas. Es irresponsable. Sí. También probablemente tendrá que accionar el presidente del PLRA si es que se siente agraviado con esto. Sí, sí, no es cierto. Claro, una injuria bastante grave además. Además de eso, él lo llamaba saqueador de la gobernación de Cordillera. Decía que saqueó la merienda o los fondos para alimentos escolares o alimentación escolar, obras que tenían que desarrollarse en ese departamento y transferencias o coimas en transferencias también que debían haberse realizado. Todo esto, él decía, iba a formar parte de un pedido, decía el propio Dionisio Amarilla, que iba a ser ante la Contraloría para que se realice el control de todo ese tipo de acusaciones del periodo en el que Hugo Fleitas fue gobernador. Pero no fue el único que habló de Dionisio Amarilla. No. La segunda, porque después todos se llamaron a silencio. No apareció Hermelinda Alvarenga, de Edgar López tampoco se supo. Bueno, Hermelinda estuvo, no quiso hablar, salió corriendo. Edgar López es el que sí no se conoce dónde está, no se conoce su paradero, del senador liberal, pero sí habló Noelia Cabrera. ¿Y qué dijo, Fer? Y vamos a compartir una partecita de lo que mencionaba.
no acatan la línea política del partido, senadora, cuando les recomendaron no acompañar la expulsión de Katia González, por ejemplo? Vos sabés que ellos nunca se pronunciaron a nosotros, en ningún momento nos llamaron, en ningún momento ellos nos invitaron a tener un diálogo. Evidentemente nosotros estuvimos abiertos, incluso nosotros esperábamos que la ex senadora Katia González pudiera pronunciarse y defenderse, y estábamos esperando eso justamente para escuchar su defensa y tomar en base a eso una decisión como bancada. Pasa que nosotros casi hemos sido siempre muy excluidos de las reuniones, ¿verdad? Hablo particularmente, nunca fui invitada para eso, y siempre he manifestado que la apertura para esas reuniones y para esas recomendaciones. Así que nosotros en bancada seguimos siendo liberales hasta que la justicia electoral o hasta que el tribunal electoral diga lo contrario. ¿Les acusan a ustedes de obedecer órdenes del cartismo, senadora? La verdad que como bancada nosotros no obedecemos ninguna orden que venga de esa dirección. Nosotros tomamos nuestras decisiones basadas en los beneficios para el pueblo paraguayo. Siempre coinciden nomás con los intereses del cartismo, entonces porque siempre están votando en los proyectos de ellos. Quizás ustedes hagan que se note eso, que parezca eso, pero nosotros siempre pensamos en una forma objetiva, que es justamente el beneficio. Bueno, ustedes no culpables. Sí, aparte decía ella, no, porque se le consultaba por qué apoyaron la expulsión, por ejemplo, de Katia González, que fue uno de los puntos realmente que terminó colmando el vaso. Fue la clave de todo esto. Fue la gotita allí que colmó el vaso de todos esos proyectos que ellos venían acompañando del sector oficialista o cartista, como le quieran llamar. Y le decían, ¿por qué apoyaron sin haberle dado ni siquiera el tiempo debido para que pueda ejercer su derecho a la defensa a Katia González? Y ella decía que no, que la senadora tuvo en todo momento la oportunidad de defenderse ya habiendo leído las publicaciones de los diarios. Con eso alcanzaba. Con eso alcanzaba. Bueno, estas son parte de las reacciones. Esto va a continuar, ¿verdad? En el PLRA quieren dar vuelta a la página, pero creo que van a tener que enfrentar algunas acciones también, al menos según lo que dicen los expulsados. Exactamente. Bueno, y queremos compartir con ustedes y recurrir por sobre todo al archivo. Otras personas que anteriormente han sido ya expulsadas de partidos políticos. Asimismo, algunos casos muy llamativos, como el caso de Domingo Laíno, una de las figuras más importantes del PLRA o del Partido Liberal, incluso durante la dictadura, fue, recordemos, expulsado en octubre del 2005. Ahí también se había alegado un tema ideológico que separaba supuestamente a Laíno del liberalismo, pero el punto, digamos, clave fue firmar una alianza parlamentaria con el Partido Colorado. Eso les costó la expulsión a Domingo Isabelino Laíno. Sí, que volviendo nada más al caso de Laíno. De Laíno, indican los antecedentes que la dirección liberal le había solicitado a sus diputados y senadores que no votaran a representantes del coloradismo para la elección de nuevas autoridades. Ahí está. Pero Laíno y otros 7 legisladores más se unieron a una coalición del Partido Colorado y los opositores Encuentro Nacional y País Solidario, y designaron a los presidentes en ese entonces, Víctor Bogado, el Colorado, que iba a ser presidente en diputados, y Carlos Filisola, de País Solidario, en aquel momento en el Senado. Claro, se ha hecho un acuerdo entre los sectores de izquierda y el Partido Colorado, y ahí no terminó apoyando. Sí. Y el marginado ahí fue el PLRA, así fue ese caso, ya 2005. 2005, exactamente. Vamos al siguiente. Vamos a ver un poco lo que ocurría del otro lado de la cancha. O en el otro estadio directamente, en el otro ring. Ponele, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de expulsiones también en la ANR. Es el caso de Luis Aníbal Schupp, el ingeniero Schupp, que fue expulsado en junio del 2013 por no apoyar a Horacio Cartes antes de las elecciones generales. Recordemos que Schupp incluso en su momento dado se mostró muy cercano al expresidente Fernando Lugo. ¿Se acuerdan que incluso se mencionaba que Schupp iba a ser ministro del Interior? Y finalmente no lo nombran a él, y ahí se hace una crisis también ya interna en lo que era esa alianza que llevó al poder a Fernando Lugo. Y fue el tercer desafiliado en menos de un mes en la ANR. La primera, en aquella época, en el 2013, fue la diputada Perla de Vázquez. Ahí está. Le siguió César Alvarenga, que en su momento fue gobernador de San Pedro también. Y después el tercero, en este caso Schupp, que apoyó incluso la candidatura de Efraín Alegre para las elecciones de esa época.
Y trataron incluso otras expulsiones más después de lo de Schub, que terminó siendo una persona que elogió bastante en los últimos tiempos. En algunos momentos, en otros no, se mostraba nuevamente alejado del cartismo. Asimismo, hablando un poco de otros hechos, entonces, expulsado de la ANR, Ramón Mario González Daer y Fernando Ramón González Carjallo. Ellos fueron expulsados en septiembre de 2022 por los hechos punibles de lavado de dinero, usura y denuncia falsa, ya con condena judicial en estos casos. Exactamente. Esto es uno de los antecedentes más recientes. Vamos al siguiente. Tenemos otro caso más. Este es el último, el más sonado, ¿verdad? Exactamente. Según dice Soria, lo expulsaron por criticar a Horacio Cartes. Sí. Según dicen desde la ANR, hablan de una transgresión del código de ética, del estatuto partidario, el motivo por el cual terminan expulsando a Gerardo Soria en junio del 2023. El antecedente más reciente en este caso es el de Gerardo Soria, quien después también estuvo afirmando que el propio Horacio Cartes fue el que había ya ordenado su desvinculación unos meses después, en noviembre nada más del año pasado, de la propia Itaipú Binacional, en donde él era funcionario. Bueno, esta es la lista también, y en las últimas horas también salió, anuncian un nuevo intento de expulsarlo a Mario Abdo del Partido Colorado. ¿Otra vez? Que ya la misma persona que había pedido va a intentar pedir en la próxima convención, que creo que es el 9 de marzo. Vamos a hablar de la convención, porque esa es la siguiente, el domingo. Ahora nomás ya. O sábado. 9 sábado tengo. 9 sábado. Vamos a confirmar, pues estamos ante la duda. Sábado 9, ahí está. Ahí está. Vamos a ver un poquito el orden del día. Y vemos ya, a ver cómo va a ser el orden del día entonces de la convención del Partido Colorado, donde de vuelta se va a hablar de esto seguramente. Varios temas interesantes en la convención para ser tratados, y vamos a estar muy atentos al partido de gobierno, con muchos temas también ahí pendientes a nivel interno. Veremos qué moción o qué dicen con respecto a la posibilidad de expulsarlo a Mario Abdo. Ahí no vuelan sillas. O llegó, bueno, hubo una época. También ya hubo. En la que sí, ¿verdad? Sí. Incluso cosas tan bastante más complicadas. Pero repasemos, por favor, lo que tiene que ver con el orden del día de esta convención del Partido Colorado, que va a ser entonces el próximo 9 de marzo. Ahí está la lista. Sí, el orden del día: memoria de la gestión incumplida por la Junta de Gobierno, el Tribunal Electoral, después ya un balance de resultados, el inventario, todas cuestiones más que nada formales en un primer momento. Ya no hay oposición así fuerte en el Partido Colorado, ¿verdad? Hoy decía un diputado, lo que antes era Fuerza Republicana ya no es fuerza. Ya están... Republicana nomás. Ya están completamente... Queda de los legisladores, Daniel Centurión. Algunos. Mauricio Espínola. Casos, pero que siempre prestan sus acuerdos. Finalmente. Gobernabilidad, no poner palo a la rueda, el mismo discurso de siempre, ¿verdad? Y Mario Abdo no está totalmente alejado, ¿eh? Sí. Apareció el fin de semana en una foto, pero haciendo mención al puente. Eso te iba a decir. Un poco la discusión de la paternidad del puente hasta ahí. Sí. Pero así de actividad política, cero, ¿eh? Nada. Solamente se limitó a publicar ese video del puente. Después absolutamente ya nada. Aquí lo que se teme en torno a la preparación de esta convención es, en este caso, que se llegue a arrasar y después a ir directamente por la intentona de la reelección. A ver si aparece el tema. Claro, es uno de los temas que desde la oposición por lo menos decían temer que pueda llegar a suceder post convención de la ANR el fin de semana que viene. Desde el Partido Colorado ellos niegan, dicen que no hay ningún tipo de intención, ningún plan de establecer, de analizar cualquier tipo de enmienda para forzar la reelección en la Constitución. Habrá que ver. Bueno, muy bien, intenso entonces el clima político, con muchas novedades también que van a haber en el legislativo, ya cuando empecemos a hablar de los proyectos de ley que se van a empezar a discutir ya en este periodo. Sí, señor. Por mientras hacemos una breve pausa, ya venimos.
Bueno, 19:33, muchos dicen que marzo, y con razón, es el mes de las manifestaciones. Sí, realmente, y Del ya, conflicto social, ¿verdad? y ya arrancamos luego el viernes pasado. Sí, ya empezamos el viernes pasado así mismo. Habíamos mostrado lo que se vivía en el Panteón de los Héroes, lugar donde era considerado el punto cero de referencia para establecer los montos que le iban a pagar a los famosos y conocidos médicos rurales. Asimismo, un conflicto que hubo ahí porque le redujeron drásticamente, sobre todo a un grupo, ¿verdad?, de médicos rurales, de acuerdo a la zona donde les tocaba cubrir el trabajo, si era o no la zona donde ellos tienen su domicilio. Sí. O su origen. O de acuerdo a la distancia O de acuerdo a la distancia. a la que tenían que ir. Pero en síntesis, iban a cobrar muchísimo menos. Por eso que salieron a protestar trabajadores de la salud. 5 millones de guaraníes. Y aquellos que estaban en zona de Central y Asunción, 4.600.000. Por guardias bastante extenuantes. Una reducción importante. Le dicen médicos rurales, pero en realidad son ya médicos especialistas, por eso, en distintos puntos, no solamente en el interior, también. Son residentes en realidad. Central. Especialistas Pueden ya ser especialistas también. No, especialistas ya hacían la aclaración hoy. Médicos residentes forman parte de otro reclamo, decían también. Claro, el abuso a los residentes que le tienen a veces horas, exageradas, cantidad de horas. Claro. Pero en el caso del puntual de los salarios es para gente ya formada. Sí, ya especialistas que estuvieron manifestándose en diferentes puntos. Este es el caso, por ejemplo, de los médicos del hospital de Luque y después también en diferentes lugares más se estuvieron manifestando. Establecían para médicos especialistas, eso, haciendo nuevamente la aclaración, dejando de lado lo que tiene que ver con médicos residentes. Los médicos especialistas, para ellos se establecía el pago de alrededor de 5 millones de guaraníes. Compartimos primeramente lo que decían en esta manifestación y después les contamos qué es cuál es la decisión que terminó tomando el Ministerio de Salud. Se modificó algo así capaz, como mencionaste, minúsculo, pero hace así tipo un cambio importante en muchos de lo que somos, por decir, pasantes rurales ahora mismo. ¿Cuál es el punto específico en esto que te mencioné? Es el punto cero que se tiene en cuenta para tener el kilometraje en sí y de acuerdo a eso ir viendo el salario que tendría que cobrar el pasante rural. Anteriormente, en las resoluciones que se usaban prácticamente ya varios años, es el punto cero Asunción, ¿está bien? A medida que nos alejemos así tipo del punto cero, que en este caso era Asunción, era un monto considerable, ¿está bien? Ahora, ese punto que se modificó, nuestro punto cero, es el domicilio real. Me pongo de ejemplo porque soy del interior, ¿ven? Vengo de Concepción y estoy haciendo mi especialidad en medicina interna aquí en el Hospital General de Luque. Con la resolución anterior, un sueldo considerable sería lo que yo iba a percibir si es que volvía a mi ciudad para poder brindar el servicio. Si es que nuestro punto cero, nuestro domicilio real, el monto en sí es 5 millones para todos, ¿sí? Hay una diferencia importante. Sería 4.600.000 menos en mi caso, capaz en caso de otros compañeros sean más, en caso de otros compañeros sean menos. Está bien, tipo, capaz y si estamos cerca de nuestra casa, del hospital, donde vamos a estar trabajando, tengamos un sueldo considerado así tipo de 5 millones. Está bien, pero eso en algunos puntos con algunos compañeros modifica, ¿sí? Modifica. El reclamo es muy puntual, que se vuelva a reconsiderar, que se vuelva a mirar y que se tenga en cuenta que nuestro punto cero vuelva a ser Asunción. Lo que sucede también es que la carga horaria que solicitan como pasantía rural excede el tiempo de horas más la parte económica. ¿Por qué? Porque un rubro del ministerio de 24 horas ya equivalen a esos 5 millones. Y a nosotros por 36 horas nos quieren pagar ese monto. 36 horas de trabajo semanales. Además de que, como comentó el compañero, cambiaron el punto cero. Ya no cuenta desde Asunción, sino desde nuestras casas. Bueno, esta parte del reclamo que llevaba también a una mesa de diálogo. Sí, se realizó este mediodía una mesa de diálogo entre los médicos especialistas específicamente, que son los que se van a ver beneficiados.
Son cerca de 260, 300 los médicos que finalmente van a tener un aumento después de esa reducción que le intentaron aplicar. ¿Y habló la ministra? Habló la ministra María Teresa Abrán realizando el siguiente anuncio. Esta reivindicación salarial en donde a todos los médicos especialistas que hoy terminaron su especialización dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, vamos a estar pagándole un salario de 10 millones de guaraníes por ese trabajo que están haciendo, y donde ustedes saben que el programa de pasantía rural obligatoria de los médicos especialistas es un programa que busca de alguna u otra manera incentivar y mejorar todas las brechas que tenemos a nivel del interior del país. Ustedes saben que históricamente siempre los médicos especialistas que podamos ir llenando en los diferentes puntos del país, que podamos tener médicos clínicos, ginecobstetras, médicos especialistas en medicina familiar, en todas las especialidades en general, en donde hoy podemos decir que por primera vez todos los médicos especialistas van a cobrar un mismo salario, y de esta manera estamos disminuyendo lo que se llama las inequidades salariales en todos los niveles. Entonces, como nosotros no teníamos el presupuesto como Ministerio de Salud, tuvimos una conversación con el ministro de Economía, en donde el ministro de Economía me autorizó a que podamos hacer esta reivindicación salarial, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos este presupuesto. Entonces, en conversación con el ministro de Economía, él nos dio el ok, y es por eso que pudimos hacer hoy este cambio radical a esta resolución, y de donde dejamos sin efecto la resolución anterior, y ahora firmamos una nueva resolución en donde el salario básico para todos los médicos especialistas, sin excepción, es de 10 millones de guaraníes, teniendo en cuenta esta reivindicación. Ahí está. Aparte de estos 10 millones, Diego, para aquellos que van a hospitales de departamentos del Chaco, zona de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, también se plantea, aparte de ese aumento de 10 millones, un incentivo, teniendo en cuenta que varios van desde puntos mucho más alejados hasta el Chaco. Y son zonas que a veces cuesta completar la dotación de médicos y médicas, justamente por la distancia o por lo complicado que resulta llegar. Bien por los médicos que se manifestaron, atención con los carteles también, porque demuestra un poco el cansancio que hay con respecto a cierta utilización de fondos públicos. Claro, decían, perdón por no ser Nepo Baby. Directamente a ese tema. Porque incluso hacían comparativas, ¿verdad? Un Nepo Baby trabajando tantas horas mensuales, mientras que los médicos tienen que hacer el doble o hasta el triple en algunos casos para ganar mucho menos. Igual, y eso, volviendo nuevamente a hacer la aclaración, los médicos residentes, los que están todavía, no son especialistas aún. No, están haciendo la especialidad. Están haciendo la especialidad. Ellos continúan con un monto de dinero de salario bastante bajo para toda la carga. La responsabilidad que es. La responsabilidad, el estar aprendiendo, es cierto, de la especialidad que están eligiendo, pero también varios hechos de abuso de poder, incluso de las que son víctimas. Han denunciado un montón de casos, ¿verdad? Incluso que les ha llevado a cuadros bastante complicados en cuanto a la salud mental. Volvemos sobre esto en cualquier momento porque van a haber novedades seguramente más en el ámbito de la salud. Pero también queremos ir de vuelta a Ciudad del Este. Esta mañana temprano se convocó una marcha. Una de las voces fue la del intendente Prieto, pero además había gremios, organizaciones, incluso gente de empresas que fue con los uniformes de estos shopping grandes que hay en Ciudad del Este, que estuvieron también presentes en esta manifestación que arrancó cerca de las 8. Ahí frente mismo a la municipalidad arrancó esta marcha que tuvo bastante convocatoria. Sí, después de los hechos sucesivos de inseguridad, grandes casos de robos, asaltos tipo comando, incluso algunos hechos delictuales con derivación fatal en estas últimas semanas, hicieron que varios sectores, incluso decían y destacaban, hasta antagónicos dentro de los comerciantes, se unan hoy en una misma voz, diciendo basta de inseguridad, como ese cartel que decía basta de vivir con miedo. Escuchemos las entrevistas que se generaban. Todos somos víctimas. Inclusive teníamos
cambistas y algunos trabajadores que se anotaron para hablar y al final tienen miedo porque fueron víctimas de asaltos muy violentos y tienen miedo a represalias. Vamos a elevar nuestra voz de protesta. Esto no es en contra de nadie, es en contra de la violencia, es en contra de los asaltos, porque necesitamos seguridad para que esta ciudad vuelva a ser una ciudad próspera. No le estamos culpando a la policía exclusivamente. ¿Por qué? Porque la policía me dice, Miguel, nosotros le aprendemos a los asaltantes y al otro día están libres, al otro día están otra vez por las calles. Eso evidentemente desmoraliza. Cuando vos te esforzás, te vas a agarrar, le tirás frente al Ministerio Público o en la comisaría y viene una orden de un juez y le dice, no, afuera, una medida alternativa, ¿verdad? O sea, acá, si vamos a ver más profundamente, lo que estamos cosechando hoy es el fruto de la falta de trabajo, de que durante años padres tuvieron que viajar a España o Buenos Aires, le dejaron a sus hijos acá que crezcan por las calles, que también tenemos un sistema judicial débil, corrompible, un ministerio público que, no digo en su totalidad, pero muchos fiscales que no son de fiar, y bueno, tenemos una policía también que tiene en sus filas muchos policías buenos, pero también muchos policías corruptos. Le pedimos seguridad, que Ciudad del Este vuelva a ser una ciudad segura. Hoy creemos que Ciudad del Este es la ciudad más insegura del país. Acá cualquiera se crea asaltante, cualquiera sale con derecho a matarle a cualquiera. Y inclusive en el microcentro nosotros nos fuimos el sábado a mostrarle a la policía, acá está gente que estafa, acá hay gente que asalta. ¿Y saben qué nos pidieron los policías? Bajen sus carteles, cuidándole a ellos. Y ellos se creían con la potestad de seguir asaltando. O sea, la gente tiene el chip de que robar está bien. Recordemos que ya hubo una presencia policial extra a causa de los muchos hechos de inseguridad que se dieron. Aparte, casos muy sonados, ¿verdad? Casos muy fuertes, porque si bien es cierto, la inseguridad golpea no solamente a Ciudad del Este, no solamente a Alto Paraná. Lo que pasó en Ciudad del Este, en particular en Ciudad del Este, ha sido muy grave en cuanto a violencia, muerte y robos. Claro, exactamente. Y muchos dicen, bueno, pero cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción que tiene que ver con la seguridad, lo que decían allí, decía el propio intendente Prieto también, acá el problema muchas veces no pasa solamente por la policía, pasa porque se le agarra al delincuente y después se le termina soltando. Ese fue el caso, por ejemplo, de los que mataron a este joyero. Exactamente. Los hombres estaban condenados, pero con un régimen de libertad. Así mismo. Ya habían pasado por las cárceles. Volvieron a salir. Lo cual también nos obliga a hablar de las cárceles, ¿verdad? Porque realmente las cárceles no reeducan. Categóricamente no reeducan. No, y volviendo nada más, y justo en consonancia a todo esto que estábamos viviendo, lo que hoy decía este enviado de los Estados Unidos, Richard Nephew, que combatir la corrupción es justamente otra vez clave para la seguridad a nivel nacional. Así mismo, al final es como que todo termina en el mismo lugar, el combate a la corrupción. Pero hubo más testimonios sobre este tema o más declaraciones importantes sobre el tema inseguridad en el este. Santiago Peña se refirió incluso a lo que ocurría. Compartimos. La Parlamentaria local de Alto Paraná reclaman más seguridad, piden la presencia de militares de materia de seguridad interna. Estamos evaluando, se envió el fin de semana 200 efectivos, entendemos que esto fue una enorme contención y bueno, seguiremos evaluando, es un tema que lo estamos conversando día a día con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, si hace falta no tenga duda que lo vamos a utilizar. Hoy se reúne con Richard Nephew. De lucha contra la corrupción, ellos obviamente tienen esto una altísima prioridad en su agenda y bueno, vamos a contar también lo que estamos haciendo nosotros en combate a la corrupción, lo que hemos hecho, el plan nacional que hemos aprobado en el mes de noviembre y bueno, todos los planes en la ejecución. Bueno, 57 de las 19, Fer, un momento complicado, de dolor, de tristeza, aquí entre todos los compañeros, le mandamos un gran abrazo a Chichi, a toda su familia, en realidad también, por el fallecimiento del querido profe. Sí, realmente se nos fue un grande del periodismo deportivo, de los comentarios, nos va a hacer muchísima falta del mundo en sí de los deportes también. El querido profe Héctor Corte, a quien queremos despedir y rendirle homenaje de la siguiente manera. Luto en el fútbol y el periodismo deportivo.
A los 73 años de edad falleció Héctor Eduardo Corte, identificado plenamente con el deporte de nuestro país, al que había llegado desde su Rosario natal como futbolista y terminaría adoptando el Paraguay como hogar, donde se destacó en diversas facetas, sea como jugador, sea como director técnico y últimamente como comentarista y analista deportivo en los medios del Grupo Albavisión y otras radioemisoras. En el año 1991 había logrado la consagración de su querido Club Sol de América como campeón del torneo local. Me ha ocurrido esto en base a que los muchachos hicieron todo. En una reciente publicación destacaba la noche más feliz de su vida como arquero de Cerro Porteño y la consagración como tricampeón entonces ante el tradicional rival. Héctor Corte se destacó no solo como profesional, sino también por su jovialidad, su don de gente, que le han valido reconocimientos y distinciones en diversos ámbitos. Recordamos un emotivo momento cuando el programa deportivo que conducía obtenía el Premio Paraná. Platea Deportiva para Visión. Bueno, una vez más, sinceramente yo predije algo en el Paraná anterior, que otra persona iba a ser la ganadora. Hay un jurado que creo que sabe bastante de fútbol para poder elegirnos y no saben lo que sufro. Con un gato a mi lado y un churro que lo miran todas las chicas. No sé quién queda que me pueda escuchar. Felices, felices. Gracias. Acostumbraba a compartir encuentros familiares y con amigos para celebrar la vida y otros acontecimientos importantes como este brindis de fin de año. Yo recuerdo que antes caminaba por calle Palma, estaban los cambistas y decía, ahí va Corte, qué buen técnico, qué buen jugador. Hace los años, un buen arquero, después un buen técnico. Hace 2 o 3 días pasé, ahí va Corte, qué viejo que está. Pero hay que saber aguantarse. Nunca rehuyó a los desafíos, siempre estuvo presente en los grandes eventos de la televisión paraguaya. Una gran alegría, una gran satisfacción. Me ha tocado estar en tantos mundiales, ya sea comentando o vendiendo cuando era gerente comercial, o sea que lo llevo en el corazón al Sistema Nacional de Televisión, brindando una vez más estar en un mundial y darle a la gente las posibilidades de ver un muy buen fútbol. A pesar de los achaques de la enfermedad que padecía, no perdió nunca el contacto con su público y mediante la tecnología realizaba su acostumbrado análisis sobre el fútbol y en especial siguiendo a la selección paraguaya. Por fin la selección paraguaya nos dio una alegría, una satisfacción. Y tengo que decirles una frase que está en todo momento y que viene bien ahora. Los triunfos no tienen sustitutos. Jugó bien la selección paraguaya, tuvo fútbol, tuvo rotación. En otra ocasión expresaba que ya estaba superando su pretemporada personal y que se alistaba para nuevos desafíos. Hola queridos compañeros, bueno, nuevamente por Zoom. Y tengo que contarles algo importante. Estoy terminando lo que es muy importante para mí, la pretemporada. ¿Y saben quién es mi preparador físico? Chiche. Me está teniendo al todo o nada. Creo que dentro de poquito ya me va a autorizar estar con todos ustedes. Despedimos al compañero, al amigo, al gran profesional y sobre todo a la extraordinaria persona. Hasta siempre, apreciado profe Héctor Corte.